El 10 de marzo de 1958 nació Sharon Von Stone. Creció en una familia numerosa, con 4 hijos: Joseph, fabricante de herramientas y matrices, y Dorothy, contadora. Su infancia estuvo marcada por la escasez de espacio y la pobreza. El glamour de Hollywood brillaba por su ausencia. Sin embargo, desde sus primeros días demostró ser excepcional. A los 11 meses ya caminaba, hablaba y analizaba su entorno. A los 5 años, devoraba literatura avanzada. Los educadores estaban completamente desconcertados por ella, y a sus compañeros les resultaba imposible conectar con ella. Finalmente, una prueba de coeficiente intelectual reveló una asombrosa puntuación de 154. Era una niña prodigio certificada. Su intelecto iba más allá de la mera inteligencia. Era una genio. Sin embargo, esta capacidad mental tuvo un alto precio. Sharon se sentía marginada en todas partes, en el aula, en el patio de recreo e incluso en casa. Su mente brillante la convirtió en blanco fácil de acoso, soportando burlas constantes y etiquetas crueles como rara y sabelotodo. Incluso dentro de su propia familia destacaba, y la sensación rara vez era positiva. Mientras otras niñas jugaban con juguetes o llevaban maquillaje a escondidas al colegio, Sharon buscaba refugio en los libros. Se sentía atraída por la literatura profunda y las narrativas que la transportaban a lugares lejanos. Desafortunadamente, ni siquiera las novelas podían protegerla de su realidad. Su día a día no solo era difícil, sino que entrañaba un peligro real. La angustiosa realidad de su vida doméstica permanecería como un secreto celosamente guardado durante décadas. Sin embargo, la silenciosa perseverancia de su juventud es elocuente. A pesar de su profunda soledad emocional, avanzó rápidamente en su trayectoria académica. A los 15 años, obtuvo su diploma de bachillerato. Mientras la mayoría de los adolescentes se preparaban para sus exámenes de conducir, Sharon ya se abría camino en la vida universitaria. Tras conseguir una beca, se matriculó en la Universidad de Edinburgh, en Pensilvania, para estudiar bellas artes y escritura creativa. Naturalmente, ser la estudiante más joven no le brindó ningún alivio a su aislamiento. Continuó sintiéndose profundamente desconectada, deambulando por las aulas como un fantasma invisible. Resulta irónico que la mujer que con el tiempo definiría una presencia imponente en la pantalla pasara sus años de formación sintiéndose completamente inadvertida. Y justo cuando su relato inicial parecía tan intenso como cabía esperar, ocurrió un incidente aterrador que la afectaría físicamente durante años. A los 14 años, intentó domar un caballo salvaje. El animal se encabritó repentinamente, lanzándola violentamente por los aires. Al caer, su cuello quedó atrapado en un tendedero. El trauma resultante fue extremadamente grave, lo que preocupó profundamente a los médicos por posibles secuelas permanentes. Sin embargo, fiel a su carácter, Sharon siguió adelante en silencio. Reflexionemos un momento para comprender esto. Una adolescente luchando por recuperarse de una grave herida en el cuello, desenvolviéndose en un entorno que la alienaba por completo y enfrentando profundas dificultades económicas. A pesar de toda la adversidad, mantuvo una ardiente ambición por una vida mejor. Anhelaba desesperadamente una vía de escape. Pero, ¿cómo logra una chica torpe, superinteligente y socialmente invisible alcanzar la fama mundial? El éxito no llegó a través de sus logros académicos, sino por un camino totalmente inesperado: un concurso de belleza. Participó sin la menor expectativa de ganar, pero se alzó con la corona. Por primera vez, recibió una ovación de pie. No aplaudían su intelecto ni sus calificaciones, celebraban su rostro cautivador, su carisma y su presencia. Esa tiara se convirtió en su pasaporte al éxito. La victoria le trajo mucho más que un trofeo. Le brindó una vía de escape inmediata de su ciudad natal. Pronto le surgieron lucrativos trabajos como modelo y prestigiosas agencias de Nueva York comenzaron a contactarla. Una vez que la icónica agencia de modelos Ford la contrató,
Su vida dio un giro radical. Cambió su humilde vivienda por los rascacielos de Manhattan. Dejó atrás los periódicos de su pueblo natal para empezar a aparecer en las portadas de revistas de moda internacionales. La joven promesa, antes desconocida, se convirtió en un rostro omnipresente. La industria del modelaje le proporcionó una considerable fortuna y seguridad. A mediados de la década de 1980, ganaba miles de dólares por sesión de fotos, llegando a superar con frecuencia el salario mensual de su padre en tan solo unas horas. Esto marcó su primer contacto con la independencia financiera. Sin embargo, persistía una insatisfacción subyacente. En medio del estilo de vida glamuroso y la riqueza repentina, Sharon se dio cuenta de que le faltaba algo crucial. El modelaje la hizo visible, pero dejó su interior completamente oculto. El profundo deseo de expresar su verdadero ser y transmitir historias auténticas comenzó a pesarle profundamente. Ya no se conformaba con parecer un personaje, quería encarnarlo. Por consiguiente, dio un giro radical. Se inscribió en talleres de actuación, analizó guiones con meticulosidad y estudió a los grandes del cine. Cambiar las pasarelas por los castings significó volver a empezar desde cero. Aceptó papeles pequeños, trabajos de figurante y personajes con apenas una línea de diálogo. Mientras sus compañeras modelos disfrutaban de fiestas en yates de lujo, ella trabajaba incansablemente en el anonimato. Sharon, sin embargo, no tenía ningún interés en perseguir el mero lujo. Su mirada estaba puesta en dejar un legado perdurable. La rutina diaria era sumamente agotadora. Hollywood no le extendía la alfombra roja, pero ella se negaba a rendirse. Desde muy joven, interiorizó una lección vital. Cuando la sociedad intenta dictar tu identidad, no discutes. Simplemente demuestras que todos están equivocados. Su siguiente gran paso rompería por completo las expectativas de la industria. Este gran logro dependió de un solo cineasta, un personaje singular y una escena específica que la consagraría en la historia del cine. Sin embargo, antes de alcanzar esa cima, se produce un giro inesperado, una oscura revelación que transforma su historia, pasando de ser inspiradora a profundamente perturbadora. Se trata de un trauma para el que ninguna preparación actoral podría haberla preparado. El próximo capítulo desvela las dolorosas verdades que ocultó durante décadas. La superestrella mundial que todos creían conocer acabaría revelándose como una persona completamente diferente. Su trayectoria, desde el selecto mundo de la alta costura hasta el volátil entorno de las oficinas de casting de Hollywood, estuvo plagada de obstáculos. La industria cinematográfica no fue justa. Al principio apenas figuraba en el radar de nadie. Su nombre solo aparecía en los créditos si te quedabas hasta el final. Participaba en proyectos olvidables que la crítica ignoraba sistemáticamente. Sin embargo, tras cada breve aparición, Sharon cultivaba algo profundo, un control absoluto, una confianza inquebrantable y una técnica magistral. No buscaba un estrellato fugaz. Estaba sentando meticulosamente las bases para el día en que jamás tendría que volver a pronunciar su nombre. Y entonces llegó Instinto Básico. Fue mucho más que una película, fue una explosión cultural. Estrenada en cines en 1992, este thriller psicológico cautivó por completo al público. El personaje de Catherine Trammell requería mucho más que atractivo físico. El papel exigía un magnetismo letal, una gran dosis de peligro y una precisión escalofriantemente calculada. Si bien numerosas actrices consagradas rechazaron el controvertido proyecto, Sharon lo aceptó con entusiasmo. No solo interpretó el papel, sino que lo encarnó por completo. En un abrir y cerrar de ojos, pasó de ser una artista con dificultades a una sensación internacional. La película, que recaudó más de $352 millones a nivel mundial, la catapultó instantáneamente a la élite de Hollywood. No solo fue tema de conversación entre la crítica, fue un éxito financiero arrollador. Los ejecutivos de los estudios se disputaban desesperadamente su repentina fama. Se acabaron los días de buscar audiciones. Ahora,
Los peces gordos de la industria la buscaban a ella. Sin embargo, el público permaneció completamente ajeno a la realidad tras bambalinas. Aquel éxito sin precedentes se vio ensombrecido por una grave violación de sus límites que la atormentaría psicológicamente durante años. Décadas después, Sharon revelaría que la legendaria secuencia del interrogatorio no se desarrolló como se había prometido. Nunca consintió las tomas explícitas que el público finalmente presenció. Según su propio relato, solo descubrió la verdadera naturaleza del material grabado mientras se encontraba en una sala de proyección rodeada de ejecutivos. A pesar de sentirse completamente humillada, profundamente conmocionada y profundamente traicionada, decidió no marcharse. ¿La razón? Comprendió una verdad que pocos captaban. Esa película en particular tenía el poder de cambiar su vida para siempre. Su cálculo resultó acertado. Sin embargo, esa dolorosa decisión de guardar silencio, de permitir que la manipulación pasara desapercibida sin una confrontación pública, le causó una herida psicológica permanente. Trágicamente, no sería la última vez que sopesaría su supervivencia frente a decir la verdad. A pesar de la agitación interna, la era posterior a instinto básico le permitió a Sharon construir un enorme imperio financiero. Rápidamente se convirtió en una de las mujeres mejor pagadas del cine. A mediados de la década de 1990, su salario inicial por una sola película se disparó hasta alcanzar entre 6 y 8 millones de dólares. Sumado a los lucrativos acuerdos de participación en las ganancias, sus ingresos totales ascendieron a decenas de millones. Canalizó esta riqueza hacia inversiones inteligentes, diversificando a través de patrocinios de marcas, acuerdos de producción y extensas adquisiciones inmobiliarias. Sin embargo, su creciente estrellato le presentó nuevos obstáculos, algunos sutiles, otros abiertamente duros. El principal de ellos fue su reputación en la industria. No solo se la reconocía por su talento actoral, se la encasilló como la femme fatale por excelencia, una mujer fría que irradiaba un atractivo peligroso. Si bien esta imagen impulsó la taquilla, limitó considerablemente los tipos de personajes que se le ofrecían. Los directores de casting se obsesionaron con esta única personalidad, ignorando sistemáticamente su amplio abanico de capacidades dramáticas. Negándose a ser encasillada, Sharon se rebeló activamente. Buscó películas independientes de corte crudo, aceptó papeles dramáticos intensos y defendió con vehemencia narrativas con sustancia genuina. Una de esas narrativas clave fue la épica de Martin Scorsese de 1995, Casino. El personaje de Ginger McKenna finalmente le brindó un papel complejo a la altura de su inmenso talento. Ginger era a la vez poderosa, desgarradoramente vulnerable, caótica y trágica. Esta interpretación magistral definió su legado actoral, valiéndole un Globo de Oro y una nominación al Oscar. Una vez más, justo en la cima de su éxito creativo, una sombra oscura comenzó a cernirse sobre ella. Lejos de los flashes de las cámaras, Sharon empezó a luchar contra extraños problemas de salud. Sufría de agotamiento profundo, confusión mental y síntomas físicos inexplicables. Los médicos estaban desconcertados. A sus espaldas, personas del mundo del espectáculo de Hollywood difundieron rumores sobre inestabilidad mental y agotamiento extremo. A pesar de los susurros, ella siguió adelante con tenacidad. Entonces llegó el fatídico día que destrozó su realidad. Una mañana cualquiera de 2001, Sharon estaba en casa cuando se desplomó inesperadamente. Un dolor cegador y agonizante le atravesó la cabeza, seguido rápidamente por la oscuridad. Había sufrido una hemorragia cerebral catastrófica. Durante 9 días de agonía, el sangrado continuó. Su equipo médico le dio una escasa probabilidad de supervivencia del 1%. Cuando finalmente recuperó la conciencia, su mundo era irreconocible. Su capacidad para hablar quedó gravemente afectada y su memoria quedó destrozada. Perdió funciones motoras básicas, lo que la obligó a someterse al arduo proceso de reaprender a caminar, hablar, escribir y realizar tareas cotidianas.
Mientras tanto, la industria del entretenimiento no tuvo piedad. Mientras luchaba desesperadamente por su vida, las lucrativas ofertas de trabajo se esfumaron y el teléfono dejó de funcionar. Pasó de ser la reina de la taquilla a ser considerada una enorme carga. Un importante ejecutivo de un estudio le comunicó sin rodeos que no podían arriesgarse a contratar a una actriz que pudiera morir antes del estreno. En consecuencia, sus cuantiosos ingresos se esfumaron. Se cancelaron lucrativos contratos de patrocinio. Para poder pagar sus astronómicas facturas médicas, se vio obligada a liquidar o refinanciar su impresionante cartera inmobiliaria, que antes había sido su pilar de estabilidad financiera. Fue un colapso absoluto, no solo de su salud, sino también de la reputación que tanto le había costado conseguir en la industria. En medio de esta brutal devastación física y financiera, libró una guerra personal aún más angustiosa. Durante su recuperación, Sharon se vio envuelta en una desgarradora disputa por la custodia de su hijo adoptivo, Rowan. Aprovechando su grave crisis médica, el tribunal finalmente falló en su contra. El trauma psicológico fue absoluto. Como expresó más tarde, sintió que le habían arrebatado absolutamente todo, su carrera, su familia y su lugar en el mundo. Sin embargo, la rendición no formaba parte de su vocabulario. Con una lentitud angustiosa, comenzó el arduo proceso de reconstrucción. Se dedicó por completo a la terapia del habla intensiva, la rehabilitación física y la atención plena. Por primera vez, se alejó de los focos, no por deseo, sino por pura necesidad de sobrevivir. Con el tiempo surgieron pequeños destellos de esperanza. Sus breves apariciones secundarias se convirtieron en cameos, que a su vez se transformaron en papeles recurrentes en televisión. Sus destacadas actuaciones en aclamadas series como Law y Order, SVU y Ratched demostraron que su talento actoral no había disminuido. Al contrario, se había enriquecido y profundizado. Lejos de las cámaras, dedicó su energía a causas benéficas. Partiendo de su temprana defensa de la investigación sobre el SIDA, se convirtió en una firme defensora de los supervivientes de accidentes cerebrovasculares. Utilizó su enorme influencia para generar un impacto real, recaudando millones para financiar programas de vivienda, iniciativas educativas e investigación médica. Siempre ayudó a los demás, incluso mientras reconstruía su propia vida. La ironía de su trayectoria es impactante. Los mismos rasgos que antes la convertían en blanco de burlas, su intensidad, su brillantez y su personalidad arrolladora, la transformaron finalmente en un ícono venerado. La admiración del público pasó de su apariencia física a su espíritu inquebrantable. Sin embargo, incluso tras este notable resurgimiento de su carrera, guardaba un último secreto. Una verdad que había mantenido oculta durante décadas. Cuando finalmente la reveló, el mundo entero se detuvo. Presten mucha atención, porque su revelación fue mucho más que un acto de valentía. Fue una advertencia contundente, una confesión profundamente personal y una exigencia de responsabilidad dentro de una industria que ignora sistemáticamente el alto precio que se paga por sobrevivir en ella. Guardó este secreto durante décadas antes de hacerlo público. Cuando finalmente rompió su silencio, no lo hizo en un plató de cine ni en una revista. Lo hizo a su manera, a través de unas memorias que desvelaron la fachada pulida de una de las estrellas más enigmáticas del cine. Durante años, había logrado enterrar con éxito esos recuerdos dolorosos. Cuando finalmente resurgieron, no lo hicieron de forma discreta, ni en una alfombra roja ni en terapia. La atravesaron como fragmentos afilados de un espejo roto, dolorosos, punzantes e imposibles de ignorar. Su intención al publicar esto nunca fue generar un sensacionalismo barato. Lo escribió para sanar. Al hacerlo, sin darse cuenta, inspiró a muchísimas personas a expresar finalmente sus propias verdades ocultas. Trascendió la típica confesión de una celebridad, convirtiéndose en una profunda liberación generacional del silencio. Sin embargo, esa terrible revelación no fue el único detalle que acaparó los titulares. Por primera vez, Sharon expuso la cruda realidad de lo sucedido en el rodaje de Instinto Básico.
No solo reveló la traición en la sala de edición, sino también la tóxica dinámica de poder, la manipulación desenfrenada y su angustiosa decisión de proteger su carrera a costa de su propia comodidad. Detalló explícitamente cómo la presionaron para filmar escenas bajo falsas pretensiones y cómo las decisiones de otros alteraron radicalmente el rumbo de su vida. Subrayó una cruda realidad. En una industria obsesionada con el control, guardar silencio suele garantizar un sueldo, mientras que denunciar puede costar la vida. A pesar de exponer estas injusticias, se negó rotundamente a victimizarse. Sharon Stone no escribió sus memorias para culpar a nadie, las escribió para tender puentes, para recuperar su autonomía y para declarar: esto sucedió, sobreviví y ahora cuento mi historia. La publicación recibió una aclamación masiva de la crítica. Los críticos elogiaron su cruda vulnerabilidad, su honestidad inquebrantable y su firme negativa a ofrecer las narrativas edulcoradas que se esperan de las autobiografías de celebridades. Las ventas se dispararon. Los pedidos anticipados y las descargas de audiolibros digitales aumentaron exponencialmente en plataformas importantes como Amazon y Audible, lo que le otorgó al proyecto una enorme estabilidad financiera. Según expertos del sector, sus memorias impulsaron por sí solas un auge en la publicación de libros sobre celebridades de mediana edad, consolidando el estilo directo y sin filtros de Stone como el nuevo referente. Incluso después de que su historia saliera a la luz, Sharon siguió dando de qué hablar. En entrevistas posteriores, criticó duramente el trato que reciben las mujeres en Hollywood, especialmente las mayores de 50. Habló con franqueza sobre cómo, tras sufrir un derrame cerebral, la trataron como si estuviera dañada. Perdió su relevancia cultural y su sustento, como si el valor de una mujer dependiera exclusivamente de su juventud y belleza. Ella relató reuniones donde productores masculinos se negaban a mirarla a los ojos, vio cómo se esfumaba en ofertas de trabajo y tuvo que lidiar con la dolorosa constatación de que Hollywood fijaba arbitrariamente una fecha de caducidad para las mujeres. Entonces, ¿qué hizo Sharon? Creó su propia historia. Se volcó en la producción, la escritura y la oratoria en conferencias internacionales. Colaboró con iniciativas mediáticas lideradas por mujeres y utilizó su voz para exigir equidad de género en las artes. En 2022, firmó un contrato para producir un documental centrado en el empoderamiento de las cineastas. Esta decisión estratégica le otorgó control creativo y beneficios a largo plazo. Ya no se conformaba con ser solo un rostro en la pantalla. Sharon se convirtió en la artífice de su propio legado. Y ya no se trataba solo de películas. Lejos del ojo público, había estado expandiendo discretamente sus negocios. Desde bienes raíces de lujo hasta inversiones en empresas tecnológicas emergentes, aprendió a rentabilizar su fortuna. Según informes, sus propiedades inmobiliarias en Beverly Hills, Nueva York y mercados internacionales superan los $18 millones, y varias de ellas generan ingresos pasivos por alquiler. También se convirtió en una oradora principal muy solicitada, cobrando honorarios de 6 cifras por sus apariciones en eventos de liderazgo femenino, cumbres filantrópicas y conferencias sobre salud neurológica. Su marca personal evolucionó radicalmente. Se deshizo de la etiqueta limitante de símbolo sexual de los 90 y se consolidó como una líder de opinión en temas de resiliencia, identidad y recuperación. Luego llegó su mayor sorpresa. Durante una entrevista informal en la Alfombra Roja en 2024, Sharon confirmó un detalle que dejó a sus fans sin palabras. Había adoptado discretamente a 2 hijos más, completando así su familia sin ningún tipo de publicidad. No se trataba de una estrategia publicitaria, era una cuestión de amor. Stone explicó que quería brindarles la estabilidad que ella misma siempre había anhelado. Creó un hogar rebosante de música, libros, creatividad y sobre todo verdad. Hoy disfruta de una vida relativamente tranquila, alejada del caos de Los Ángeles, divide su tiempo entre California y una vida europea que compró en Italia, otra inversión que se ha revalorizado considerablemente, actualmente estimada en $4,2 millones.
De ser una chica de pueblo tachada de demasiado inteligente y diferente, a convertirse en una estrella de cine mundial, superviviente de un trauma que le cambió la vida y defensora de la justicia, la trayectoria de Sharon Stone no es solo una historia de fama, es una de profunda transformación. A través de cada éxito y cada fracaso, logró algo que muchos en su posición jamás se atrevieron a hacer: decir la verdad. Su legado ahora se basa en mucho más que carteles de películas o titulares de la prensa rosa. Se sustenta en algo mucho más poderoso: la autenticidad. Porque lo verdaderamente sorprendente no es lo que Sharon Stone reveló, sino que, en una industria construida enteramente sobre la ilusión, ella eligió la realidad. Y quizás ese siga siendo el acto más audaz de todos: